Días. Hoy tenemos la presentación de la actividad 1.3 y el orden de las presentaciones es grupo 3, 4, 1 y cierra el grupo número 2. ¿Listo? Bueno, entonces le doy la palabra al grupo número 3. Juan Diego va a presentar hoy. Hagamos una prueba de sonido, Juan Diego, para ver si hay retorno. Un momento. ¿Esto es vivo? Sí, listo. Ya cierra aquí para que no haya retorno. Sí. ¿Ver pantalla? Adiós. Changos. Dale, habla otra vez, Juan Diego. 1, 2, 3. O no, no. Para que no genere retorno. Aunque bueno, no está chilla como la vez pasada. Sí. Pero igual, hola, hola. Ah, no, sí, ya no suena, ya no molesta. Listo. Sí. Solo el de hoy. Listo. Momento. Me desacomodo. Listo, ustedes dirán cuándo. ¿Ya? Listo. 3, 2. Nuestros compañeros, muy buenos días. Uy, perdón. Ok, ya. Compañeros, muy buenos días. El día de hoy vamos a presentarles la actividad 1.3. Nosotros, el grupo 3, Luis Ortiz y quien les habla, Juan Diego Rodríguez. Nuestra agenda para el día de hoy: primero vamos a presentarles el marco conceptual de PISA 2012, después vamos a hacer la comparación de PISA con el documento de los estándares. A partir de esto hacemos una propuesta de modificación al documento de los estándares, analizamos una tarea de evaluación aplicada durante el año 2021 y presentaremos unas conclusiones. Para el marco conceptual presentamos este mapa conceptual donde arrancamos en la alfabetización matemática, en el concepto de alfabetización matemática, el cual es la capacidad que tiene un individuo para usar las matemáticas a partir de unos contextos. Estos contextos están clasificados dentro de estas 4 categorías y a partir de estos contextos se activan 3 procesos matemáticos. Estos 3 procesos matemáticos son en el siguiente orden formular, emplear e interpretar. Entra un contexto, se le propone un contexto al estudiante y el estudiante lo formula. A partir de esta formulación, él modela ese contexto y formula un problema matemático. Y a partir de los datos que hay en ese problema matemático y de los contenidos, de las herramientas que tiene y de los conceptos que tiene, emplea estos datos a partir del razonamiento matemático para obtener unos resultados. Después de estos resultados, los lleva a la etapa de interpretación, en donde regresa al contexto y los interpreta, valga la redundancia, en el contexto para responder a las preguntas que se le plantean desde allí. A partir de estos 3 procesos, vemos que están caracterizados en función de estas capacidades fundamentales matemáticas, estas 7 capacidades, y que esas 7 capacidades retroalimentan esos procesos, sustentándolos en la práctica. Y vemos al lado derecho que estos problemas matemáticos, a partir de la descripción, explicación y predicción de fenómenos, organizan a los contenidos en 4 categorías y organizan también a los conceptos y a los conocimientos en estas 4 categorías. Ahora, para cerrar este ciclo, vemos que las capacidades fundamentales que se activan en el estudiante se conectan con las categorías de contenido a partir de la necesidad de recurrir a un conocimiento específico de un tema que tiene que aplicar en los contextos para darle solución. Bien, nuestra comparación entre PISA y los estándares. Primero vamos a arrancar con los significados que encontramos en común. Primero vemos el significado de competencia matemática, que en PISA se presenta como alfabetización matemática y en los estándares como la búsqueda de ser matemáticamente competente. Vemos también que ambos documentos presentan una forma de organizar el contenido, categorías de contenidos en PISA y tipos de pensamiento en los estándares. Vemos unos procesos que en PISA son los 3 procesos matemáticos y las capacidades matemáticas fundamentales, y en los estándares son los procesos generales de la actividad matemática. Como propuesta pedagógica, vemos que ambos documentos presentan a los contextos y también que hacen referencia a la evaluación. ¿Qué similitudes vemos entre estos conceptos? Bueno, primero, en el nivel de la competencia matemática en PISA, alfabetización, y en estándares el ser matemáticamente competente, vemos en común que ambos dan respuesta a los fines de la educación matemática y que tienen en común ciertos elementos como los contextos, como los procesos y la forma como abordan los contenidos.
Frente a los contenidos, particularmente las categorías de contenidos y los tipos de pensamiento, que vemos que tienen en común el enfoque que se les da para aproximarse a ellos es un enfoque histórico y epistemológico en ambos documentos. Para los contextos, más allá del término, que es una situación que muestra aspectos relevantes del mundo para el estudiante, vemos que también tienen en común que en los contextos en ambos documentos hacen referencia a la dimensión formativa y en términos de la evaluación, ambos documentos la presentan como un instrumento para establecer el nivel de competencia matemática de los estudiantes. Ahora bien, para hablar de las capacidades matemáticas fundamentales y los procesos generales y las similitudes, tenemos las siguientes capacidades y los procesos generales. Vemos que los tres procesos principales, formular, emplear e interpretar, están relacionados con los procesos, con el proceso formular, tratar y resolver problemas presentados en los estándares. Y la correspondencia entre las capacidades fundamentales y los procesos generales de la actividad matemática es como sigue. La matematización la relacionamos con modelación, la comunicación consigo misma, la representación la relacionamos con modelación de nuevo, el razonamiento y argumentación con el proceso de razonamiento, el diseño de estrategias lo relacionamos con la formulación, tratamiento y resolución de problemas, la utilización de operaciones y lenguaje simbólico, formal y técnico la relacionamos con la comunicación y con la formulación, comparación y ejercitación de procedimientos, y vemos que la capacidad de utilización de herramientas matemáticas no tiene relación con alguno de estos procesos. ¿Qué diferencias encontramos? En el significado de fines de la educación matemática, perdón, en los fines de la educación matemática, aunque ambos documentos lo presentan, vemos que PISA lo resume solamente en 2 párrafos de una manera muy concreta, mientras que los estándares dan un alto nivel de detalle a este tratamiento de estos fines de la educación. En términos de la competencia matemática, como eje central de PISA, como lo mostramos en el mapa conceptual, vemos a los contextos como eje central de ese desarrollo de ese concepto, mientras que los estándares parten de los fines de la educación. Los contenidos, la gran diferencia que encontramos es que en PISA se da un enfoque funcional de estos y en los estándares se da un enfoque estructural. En términos de los procesos, vemos que hay 2 niveles de generalidad en PISA, los 3 procesos iniciales, emplear, interpretar y formular, y después hay un segundo nivel que son las capacidades fundamentales, mientras que en los estándares no hay niveles y vemos que uno de los procesos generales corresponde a 3 de estos procesos, de los procesos que se formulan en PISA. Diferencia en los contextos, vemos que en PISA se hace una aproximación fenomenológica a estos, mientras que los estándares los usan como ámbitos, como un vehículo para generar situaciones de aprendizaje y para fortalecer los significados y los conceptos que se trabajan con los estudiantes. Y en la evaluación vemos que en PISA se formula una evaluación sumativa con una descripción profunda y detallada a través de la puntuación que se le da a las preguntas, a través de ciertos aspectos muy puntuales de esta evaluación sumativa. Y en los estándares se trabaja y se plantea una evaluación formativa y se hace una descripción general de este aspecto. ¿Qué términos aparecen en PISA que no aparecen en los estándares? El uso de herramientas tecnológicas digitales y la descripción puntual y detallada del instrumento de evaluación que es esta prueba. ¿Y qué términos aparecen en los estándares que no aparecen en PISA? Unas expectativas de aprendizaje de corto y mediano plazo en comparación con lo que propone PISA, que son los estándares, y se hace una descripción del proceso de enseñanza-aprendizaje propuesto. Nuestra propuesta de modificación para los estándares son estas 4. Primero, proponemos cambiar su redacción. Esto facilitaría el acceso a la información y haría que la comprensión sea mucho más clara y cercana para los docentes. También proponemos fortalecer la propuesta pedagógica hecha en los estándares a partir de los contextos, buscando un mayor grado de especificidad y más claridad en estos. También, bueno, relacionado con la segunda propuesta, proponemos incluir orientaciones con un carácter práctico sobre el planteamiento de los contextos y el carácter que se le debe dar dentro de la evaluación y dentro del trabajo en el aula. Y como último, fomentar en los estándares el uso de las herramientas tecnológicas digitales. Sabemos que en el siglo XXI estas herramientas son fundamentales en el trabajo y en el mundo laboral. Nuestro análisis de la tarea, presentamos esta tarea formulada en el año 2021 en grado sexto. Bueno, digamos, nuestra adaptación al español es esta, en donde se le propone al estudiante una discusión entre 2 personas sobre la forma de pago para 3 productos más adecuada. Ellos tienen que analizar estos métodos de pago y justificar quién de las 2 personas en la discusión tiene la razón frente a esto, justificando su respuesta. Vemos que se plantea un contexto personal. Las categorías de contenido que identificamos son cantidad, incertidumbre y datos.
Vemos que se activan los 3 procesos matemáticos. Las capacidades fundamentales que se desarrollan son comunicación, diseño de estrategias y utilización de operaciones. Frente al nivel de competencia lo clasificamos entre el nivel 3 y el nivel 4. A partir del, que no solo sea una secuenciación de operaciones, sino tienen que regresar al contexto, analizarlo y aplicar sus cálculos a este análisis. Y a partir de esto determinamos que la dificultad empírica es media. Nuestras conclusiones: vemos que el eje estructurante en ambos documentos es la competencia matemática. Vemos que se está dando en piso una aproximación fenomenológica de los contenidos, lo que hace que haya una diferencia en el enfoque instrumental versus el estructural. Los procesos en PISA se activan a partir de los contextos. Proponemos estos 3 ítems en los cambios a los estándares y vemos que el análisis de la tarea se da a partir de la clasificación. Bueno, identificamos 2 categorías de contenido y identificamos la dificultad empírica a partir de los procesos y las capacidades fundamentales activadas. Muchas gracias. Listo, te le doy la palabra a Angie.